parte de la comunidad sefardí Beitel, de acá de Guayaquil, Ecuador. Vamos a ver un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá es Shoftim, que lo encontramos en el libro de Devarim. Pero antes, amados, no se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito. Haciendo esta labor, esta acción nos van a ayudar mucho en el sentido de que más personas conozcan de la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver lo que nos dice la Torá en la parashá Shoftim, que la encontramos en el libro de Deuteronomio o Devarim, en el capítulo número 16, verso 18, dice: Shoftim, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Yud-Heh-Vah-Hei tu Eloach te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. Vemos aquí el mandamiento que nuestro Padre Celestial le da a la nación de Israel para cuando ellos entren a la tierra prometida. Tenían la obligación de en todas las ciudades poner jueces y oficiales para que ellos hagan cumplir la Torá de nuestro Padre Celestial, las normas, las leyes que les había entregado para que ellos puedan tener una normal convivencia como pueblo. Y por lo general, estos jueces se ponían a las puertas de la ciudad para poder ahí ellos legislar, y todo el que tenía algo, alguna querella, iban donde estos jueces que se sentaban a las puertas de las ciudades. Y así nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el libro, si vamos un momento al libro de Ruth, en el capítulo 4, verso 1, vemos aquí el caso de Boz, que era un juez que posteriormente se casó con Ruth. Y dice aquí en el libro de Ruth, en el capítulo 4, verso 1, Boz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí que pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. También hay otro pasaje en el libro de Proverbios. Vamos a ver Proverbios en el capítulo 8 de la Tanakh. Proverbios, capítulo número 8, en el verso 34, dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Entonces, esto era una tradición que los jueces de la nación de Israel se ponían a las puertas de las ciudades para poder legislar. ¿Cuál es la aplicación práctica ahora en nuestros días? Porque ya no tenemos las ciudades amuralladas donde habían unas puertas y donde los jueces se sentaban para poder juzgar. ¿Cuál es la aplicación práctica de esta parashá ahora para nuestros días? Porque se dice que la Torá de mi Padre Celestial es para ayer, para hoy y para siempre. Nosotros, como personas, yendo al nivel SOP, tenemos varias puertas de ingreso a nuestra ciudad. Nuestra ciudad sería nuestro cuerpo, serían nosotros. Y nuestras puertas serían la puerta del habla, serían la puerta de la vista, serían la puerta del oído y serían la puerta de la imaginación. Tenemos 4 puertas por las cuales nosotros percibimos este mundo, el mundo que nos rodea. Y hay mucho que acechan a nuestras ciudades y acechan a nuestras puertas queriendo ingresar y tomar control y dominio de nuestra ciudad. Acuérdense que antiguamente las ciudades por lo general eran asediadas, eran invadidas y se tomaba prisioneros y se tomaba el botín de esa ciudad. De la misma manera en la actualidad, nuestro cuerpo, nuestra ciudad es acechado por fuerzas oscuras que nos quieren tomar prisioneros, quieren tomarnos como un botín y quieren llevarnos a nosotros cautivos a la esclavitud. Todo depende, amados, si nosotros abrimos nuestra puerta, por ejemplo, la puerta de la visión. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente? ¿Estamos viendo con los ojos del alma de una manera constructiva
o estamos viendo con otro tipo de ojos todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora con los adelantos tecnológicos que existen, que todo está a un clic, amados. Uno entra a cualquier página y puede ver un sinnúmero de cosas. Lo que yo estoy viendo con mis ojos es de edificación, es para construir mi alma, para elevar mi alma, o estoy abriendo las puertas para destruir mi cuerpo y destruir mi alma. La otra puerta que yo debo tener mucho cuidado, amados, es la puerta del oído. ¿A quién yo estoy escuchando? ¿Qué cosas estoy escuchando? ¿Qué cosas me están haciendo decir, me están haciendo hablar con lo que yo estoy escuchando? ¿Sí? Porque muchas veces las personas escuchamos mentiras y en base a esa mentira nosotros actuamos por lo que nos dijeron. Y después decimos, no, tal persona me dijo eso, pero eso que te dijeron no fue verdad. Pero más sin embargo, nosotros actuamos ya en base a esa mentira. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, de quién nos estamos rodeando y quién nos están haciendo escuchar. Tenemos que tener mucho cuidado, amados, de ver a quién escucho. También tengo que tener mucho cuidado con la otra puerta, y debo poner bastantes alguaciles a esa puerta, que es la puerta del habla, amados. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy confesando? Porque en el proceso creativo que nosotros tenemos, el habla juega un papel muy importante, porque nuestro Padre Celestial dice en la Torá que todo lo hizo a través del habla, porque Él habló y fue hecho. Y de la misma manera nosotros hablamos y hacemos cosas. Se construyen situaciones, relaciones a través del habla. El habla la estoy utilizando yo para edificar, para construir, para avanzar, para elevar a mi prójimo, o en su defecto, este don tan preciado que nuestro Padre Celestial nos ha dado, lo estoy utilizando en mi contra y en contra del resto. Estoy hablando de los demás, lo que acá en hebreo se dice la shon hara, la lengua mala. Ese don precioso lo estoy utilizando para abrir puertas, para que espíritus contrarios a lo de nuestro Creador ingresen e invadan mi ciudad y tomen control de todas las puertas que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Tenemos que tener, amados, mucho cuidado con lo que nosotros estamos viendo, con lo que nosotros estamos escuchando, con lo que nosotros estamos hablando, y lo que es más importante, amados, la otra puerta, la imaginación. La imaginación. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo es mi lenguaje interior? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Qué pensamientos yo albergo en mi interior? Continuamente estoy pensando negativo, continuamente de pronto estoy pensando en enfermedad, continuamente hay personas que están pensando en dolencias, en enfermedades, y de acuerdo a eso es que ellos van a hablar, van a sentir y van a actuar. Es decir, amados, que esa puerta, la puerta de la imaginación, la puerta del pensamiento, nosotros tenemos que tener bastante alguaciles ahí que estén cuidando, y cada vez que vengan pensamientos negativos, nosotros desechar ese tipo de pensamientos, reemplazarlos con lo que nos dice la palabra, con lo que nos dice la Torá, con todas estas promesas que nuestro Padre Celestial le ha dado a su pueblo. No debemos nosotros albergar en nuestra mente pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de no puedo, pensamientos de no hay, porque estamos sirviendo y somos hijos del Eloah de Israel, del Rey del universo, que es todopoderoso, y de Él emana todo, amados. Él es más que suficiente para todos. Y debemos creer en las promesas que Él nos ha dado y pensar en esas promesas. Y pensar que esas promesas, como hijos de Él, son para nosotros. Somos hijos de nuestro Creador. Y como tal, todas las promesas que están en su Torah, en su Tanakh, son para nosotros, y nosotros tenemos que apropiarnos de ellas y tenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay un pasaje, amados, hay un pasaje aquí en el libro de Cantar de los Cantares, que les voy a leer en el capítulo número 6,
en el capítulo número 6, dice el Cantar de los Cantares 6:3, Ani le dodi be dodi li, dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yendo un poquito al nivel Sot, esto quiere decir, amados, que si nosotros abrimos un poco las puertas de nuestro corazón, ¿sí? Nuestro Padre Celestial va a abrir los portones. Es decir, que nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros. Si yo cierro las puertas de mi corazón, mi Padre Celestial también cierra sus puertas. Y la clave aquí, amados, es que nosotros los hombres debemos dar ese primer paso. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es decir, yo abro las puertas de mi corazón y mi Padre Celestial va a abrir los portones de los Shamayim. Yo lo que hago es abrir un poquito mis puertas y luego mi Padre Celestial abre todos los portones para darme a mí todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay un midrash que dice, referente a este pasaje, que si alguien hace un orificio o abre una puerta pequeñita en la cabeza de un alfiler, nuestro Padre Celestial abre todas las puertas de los Shamayim y abre las puertas del Bet Midrash, que eran puertas inmensas, amados. Imagínense lo que está esperando nuestro Padre Celestial de cada uno de nosotros, amados. Que le abramos una pequeña puerta, que nos acerquemos a Él y Él a su vez nos va a abrir todos los portones de los Shamayim y nos va a dar todas las promesas y nos va a recibir como hijos de Él. Y todas las promesas que nosotros tenemos en la Tanakh, en la Torá, conocida comúnmente como Biblia, van a ser para nosotros y nosotros vamos a tener que apropiarnos de ellas como hijos del Elohim Altísimo. Baruch Hashem, amados, por esta palabra tan hermosa que nuestro Padre Celestial nos da. Más adelante ya, en el capítulo número 17 de esta sección de la Torá, nosotros vemos la prohibición que da nuestro Padre Celestial en contra de la idolatría. A nuestro Padre Celestial no le gusta la idolatría. Y ya en el capítulo 17, verso 14, están las normas o los mandamientos que eran para los reyes. Y voy a leer aquí el 14 y 15 que dice del capítulo 17 de Devarim, Deuteronomio. Cuando hayas entrado, dice, a la tierra que Adonai tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente pondrás, dice, por rey sobre ti, al que Adonai tu Elohim escogiera, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero. Pero él no aumentará, o sea, hablando del rey, no aumentará para sí en caballos, ni hará volver a su pueblo, a Egipto. También dice, ni tomará para sí muchas mujeres, y también dice, ni plata ni mucho oro aumentará para sí en abundancia. Este es el mandamiento que nuestro Padre Celestial, o los mandamientos que nuestro Padre Celestial da para los reyes. Es decir, que el rey no tenía que tener muchos caballos. ¿Qué quiere decir eso? El caballo es una representación de fuerza y también representa ejército. Es decir, que el rey de Israel no tenía que tener ejército. Tampoco tenía que tener el rey de Israel muchas mujeres y tampoco tenía que amontonar riquezas. Es decir, lo que está diciendo nuestro Padre Celestial aquí, amados, es que el rey tenía que depender 100% de él. El rey tenía que depender de nuestro Padre Celestial, porque las batallas que libraba la nación de Israel, cuando habían reyes y estaban en obediencia, o cuando estaban los profetas, ¿quién las peleaba? Las peleaba nuestro Padre Celestial. Israel siempre salió vencedor cuando estuvo en obediencia. Un Malak exterminaba a miles de los soldados enemigos. Israel no tenía que luchar. Tenía que prepararse, sí, para la guerra e ir, sí. Pero esas batallas
las libraba nuestro Padre Celestial. Y en los tiempos de Yeshua, amados, cuando estuvo Yeshua, ¿cuál era el pedido o el pueblo judío de ese entonces? ¿Qué esperaba de Yeshua? Que se enfrente a Roma con ejército, que arme un ejército y se enfrente a Roma y venza, y ellos lo coronaban como rey. Pero nuestro Padre Celestial, en los planes de Él, no es de la manera como los hombres piensan. Porque aquí estamos viendo que el rey, según el mandamiento que da nuestro Padre Celestial, no tenía que tener ejército, no tenía que tener muchas mujeres y tampoco tenía que amontonar riquezas. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí en esta sección de la Torá, en el capítulo 18, habla también de que nuestro Padre Celestial va a levantar un profeta como Moshe, que a él deben escuchar. Aquí dice capítulo 18, verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Adonai, tu Eloah. A él tendrás que oír. Dice en el capítulo 18, verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Sí? Entonces vemos, amados, que aquí está hablando de que nuestro Padre Celestial en los postreros tiempos, en los postreros días, iba a levantar un profeta como Moshe, que la Torá de nuestro Padre Celestial iba a estar en la boca de él y que a él tenían que escucharlo. Y persona que no era escuchada iba a ser desarraigada delante de nuestro Padre Celestial. Si nosotros vamos a ver el libro de Hechos en el capítulo número 3, libro de Hechos en el capítulo número 3, verso 22, y vamos a ver aquí que Pedro está hablando de este pasaje, amados. En Hechos capítulo 3, verso 22 dice, porque Moshe dijo a los padres, el Adón vuestro Eloah os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Aquí de a qué profeta se está refiriendo Moshe. ¿Y cuál era el profeta que vino, amados? Fue Yeshua, al cual los hombres lo desecharon. El pueblo de nuestro Padre Celestial, en realidad, la clase gobernante de ese entonces, no lo aceptó. Porque el pueblo por millares lo seguían. Siguieron a Yeshua. Desde que Yeshua estuvo aquí en la tierra hasta la actualidad, ya vamos para los 2000 años, amados. Y aún hay grupos dentro del judaísmo que niegan a Yeshua, que Yeshua no existió. Muchas religiones lo niegan. Pero no pueden negar los vestigios históricos, amados. Por ejemplo, están los escritos de Flavio Josefo, donde habla de Yeshua. Están los vestigios históricos que están en el mismo Israel. Hay sinagogas que han sido encontradas del primer siglo. Hay un vestigio histórico en una sinagoga donde se encontró un mosaico en el piso, donde está el nombre de Yeshua ahí en el piso, en un mosaico. Entonces eso no se puede negar. En los postreros días, Yeshua va a regresar, va a volver, para unir los dos pueblos en un solo pueblo. ¿Cuáles son estos dos pueblos que van a ser unidos en un solo pueblo? Las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Y Judá. Los dos van a ser uno. En los postreros días, los que niegan actualmente a Yeshua lo van a tener que aceptar y van a tener que reconocer que se equivocaron al negar a Yeshua y haber hecho todo lo que han hecho ellos a lo largo de toda la historia, al no aceptar al Mesías que nuestro Padre Celestial envió. Porque en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, ellos hablan en los postreros días donde Él va a venir
y va a posar sus pies, dice, en el monte de los olivos, y ese monte se va a abrir en dos. Esa mezquita que está ahí va a ser destruida, y si en ese tiempo que él venga existiera ese tercer templo que quieren construir los hombres, porque está profetizado que ahí tiene que sentarse el falso profeta que viene de Roma y el Mesías que los judíos van a levantar. Pero todo eso va a ser destruido cuando Yeshua venga por segunda vez y a establecer su reino aquí en la tierra. Como está escrito, él va a venir por 1000 años, pero va a venir a reinar, ¿sí? Y nosotros estamos esperando ese retorno. Si bien es cierto, amados, nosotros seguimos el judaísmo de Yeshua, no seguimos el judaísmo ortodoxo rabínico, seguimos el judaísmo de Yeshua, porque debemos entender, y siempre aquí nosotros lo hemos enseñado, que Yeshua viene de la tribu de Judá, en realidad era un judío, fue circuncidado al 8º día, él fue criado como judío, él se congregaba en Shabbat, enseñaba en las sinagogas la Torá, la Tanakh, porque hay muchos vestigios de que así lo documentan, y hay escritos que así lo dicen, que él enseñaba la Torá. Y además, con este pasaje que está en Mateo 5:17, yo no sé ahí qué hacen cuando leen ese pasaje los religiosos, cuando él dice, yo no vine a abolir, a abrogar la ley o la Torá, o lo que dijeron los profetas, yo vine a cumplir. Y cuando en los pasajes se encuentran del código real que nosotros tenemos, conocido como el Nuevo Testamento, que Yeshua se reunía el sábado, en Shabbat, y él guardaba el Shabbat, guardaba las fiestas bíblicas, no las fiestas de los hombres, porque actualmente en un sinnúmero de religiones se celebran algunas fiestas ellos celebran, pero amados, no celebran las fiestas que están aquí en la Torá. Las fiestas que dice nuestro Padre Celestial, estas son mis fiestas. Los religiosos enseñan otras fiestas y ellos celebran otras fiestas. O cogen parte de estas fiestas que están aquí en la Torá y ellos las celebran de una manera distorsionada, no de la forma como nuestro Padre Celestial aquí lo estableció, ¿sí? Pero nosotros celebramos las fiestas bíblicas en esta comunidad, amados. Vamos a continuar. Estamos aquí en el capítulo número 18. Ya en el capítulo número 19, nuestro Padre Celestial da el mandamiento de que tenían que construirse ciudades de refugio para que vayan los infractores cuando habían cometido algún homicidio involuntario, donde fue de una manera involuntaria. Entonces, para proteger a esas personas, nuestro Padre Celestial estableció las ciudades de refugio donde ellos vayan a refugiarse. Eso lo vemos aquí en el capítulo número 19. También en este capítulo número 19 hay un pasaje en el verso número 15 que dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es decir, amados, que si nosotros queremos acusar a alguien, tienen que haber como mínimo 2 o 3 testigos para poder mantener esa acusación. Es decir, que si yo solo tengo un testigo o yo solo voy a querer acusar a alguien de algún delito, eso no es válido. Según la Torá, tienen que haber 2 o 3 testigos para yo poder acusar a alguien de algo. Si no hay esos 2 o 3 testigos, yo no puedo acusar a nadie. Y si yo estoy acusando a alguien, si no tengo los testigos, estoy haciendo la Lashon Hará. Estoy haciendo la Lashon Hará contra tal persona. Entonces hay una prohibición, amados, de no acusar. Y si yo quiero acusar a alguien, tengo que tener como mínimo 2 o 3 testigos para que esa acusación sea firme y poderse mantener. Más adelante ya, en el capítulo número 20, vemos las normas contra la guerra, ¿sí? Y son mandamientos que están aquí. Ahora bien, regresando un poco, por ejemplo, los mandamientos que son para los reyes, que están dentro de los 613 mandamientos.
nosotros los aplicamos ahora, están dentro de los 613. No tienen aplicación en la actualidad. Y hay algunos mandamientos que estamos viendo aquí que no tienen aplicación práctica en la actualidad. Y están dentro de los 613, pero muchas veces la gente dice, no, yo no quiero estudiar la Torá o la Tanakh porque son 613 y son muy gravosos. Pero muchos de esos 613 mandamientos en la actualidad no tienen aplicación práctica, como lo que acabamos de ver, los mandamientos para los reyes. Actualmente en la nación de Israel no hay rey. Lo que existe es un primer ministro elegido democráticamente, ¿sí? No es un estado teocrático donde haya un rey y lo que dice el rey, eso se da, eso se hace, ¿verdad? Entonces, muchos de los mandamientos de esos 613 no se aplican en la actualidad ya. Entonces aquí vemos en el capítulo número 20, los mandamientos para cuando iban a salir a la guerra, y hay algo que aquí a mí me llamó la atención, en 28, que dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Váyase y vuelva a su casa, y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Es decir, que cuando ellos iban a salir a la guerra, el sacerdote se ponía en pie y les hablaban que cualquiera que tenga un pensamiento negativo o cualquiera que tenga temor, que tenga miedo, mejor regrésese. Mejor regrésese y no vaya a la guerra y no vaya a combatir porque podría estar contagiando al resto con esa mala actitud. ¿De dónde viene el temor? ¿De dónde viene el miedo, amados? Es por la falta de fe. ¿Y de dónde viene la falta de fe? Es porque yo no tengo la Torá, la palabra, los mandamientos de mi Padre Celestial en mi mente y en mi corazón. ¿Y cómo yo aumento la fe? Repitiendo la palabra, repitiendo las promesas que están aquí en la palabra, hablando lo que dice la palabra. No hay otra manera, amados, como nosotros podamos aumentar nuestra fe, que es a través de tener la palabra de mi Padre Celestial en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para ello tengo que leerla, para ello tengo que meditar, para ello tengo que estudiar la palabra y apropiarme, hacer mías estas promesas que están aquí para que mi fe aumente y estar confiado en nuestro Creador al 100%, amados. Aquí vemos en este capítulo que estamos viendo, ¿verdad? Dice aquí también el capítulo 20, verso 9, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Y cuando se acerquen a una ciudad para combatirla, le intimarán a la paz. Es decir, amados, que no es como los acusadores de la nación de Israel dice. Es decir, que a la nación de Israel, amados, muchos la han atacado y cuando ellos lanzan sus ataques no advierten. Nosotros vemos en la actualidad, hasta en la actualidad, porque es un mandamiento que está aquí. Es un mandamiento, o sea, Israel siempre va a buscar la paz. Siempre ha estado por la paz. Y antes de lanzar un ataque a cualquier pueblo enemigo, la nación de Israel siempre ha advertido. Siempre advierten, a pesar de los ataques que ha sufrido, las venganzas que ha sufrido, y nosotros en la actualidad estamos viendo lo que están pasando la nación de Israel. Y aquí hay un mandamiento, amados, que como pueblo, la nación de Israel siempre tiene que buscar la paz. Y siempre la nación de Israel ha querido la paz con los pueblos que están alrededor. Y son los pueblos que están alrededor que cogen a Israel como caballo de batalla para ellos hacer la guerra. Pero Israel siempre ha estado buscando la paz porque está aquí en la Torá y es un mandamiento. Y aquí también en el capítulo 20, verso 19, dice nuestro Padre Celestial, cuando sities alguna ciudad peleando contra
contra ella muchos días para tomarla, no destruirá sus árboles, dice, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo, dice, no es hombre para venir contra ti en sitio. Es decir, amados, que hay un mandamiento aquí de que el ejército, cuando iban a la guerra, tenían que también cuidar de la naturaleza. Miren el cuidado que nuestro Padre Celestial tiene con su creación, que les prohíbe al ejército, cuando ellos iban a la guerra, de no talar los árboles, y que cuiden los árboles, porque de ellos se van a alimentar, de ellos van a coger el fruto, ¿verdad? Entonces van a tener sombra, van a tener muchos beneficios de los árboles. Pero en la actualidad los hombres hacen caso de esto, del cuidado que nuestro Padre Celestial tiene de su naturaleza, ¿no? Prima antes lo económico, antes que cuidar el planeta y cuidar la creación de nuestro Padre Celestial. Más adelante, en el capítulo 21, dice, hay un mandamiento aquí, dice, si en la tierra en que Adonai tu Elohim te da para que la poseas, fue hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces los ancianos y los jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz, dice, de la becerra ahí en el valle. ¿Sí? Entonces, amados, había mucha responsabilidad, en este caso de los jueces, de los ancianos, de los sacerdotes, cuando en los alrededores de alguna de estas ciudades se encontraba alguien muerto. Era responsabilidad del Cohen, era responsabilidad del sacerdote si había alguien muerto en los alrededores. Y como no había un culpable a quien acusar, entonces aquí está la obligación de que ellos tenían que hacer un sacrificio de un animal, por eso, por el muerto. Y dice más adelante el verso 7, dice, y se postrarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Adonai, y no culpes de la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Es decir, amados, cuando se derrama sangre inocente, la responsabilidad es para todo ese pueblo, para toda esa ciudad. Y en la actualidad vemos, amados, lo que sucede en nuestro alrededor. ¿Cuánta sangre inocente es derramada? ¿Cuánta sangre inocente es derramada? Y lo único que nosotros podemos hacer es pedir rajén, pedir misericordia, amados, por cada uno de nosotros, y que nuestro Padre Celestial nos ayude en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles, violentos, que estamos viviendo en la actualidad, amados, donde ya no se tiene respeto por la vida, donde aparecen muertos por todas partes, y no hay responsabilidad, amados. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es clamar a nuestro Padre Celestial, pedirle rajá y misericordia, y que nos perdone por todo lo que está pasando, porque de una manera directa o indirecta, amados, cada uno de nosotros somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor, porque nosotros hemos sido puestos para hacer luz en este mundo de tinieblas, para poder alumbrar, para poder dar a conocer esta palabra, esta Torá, para que nosotros cada uno hagamos esa labor, porque hemos venido a este mundo ¿a qué? A obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial y a compartir su Torá, su palabra. Si todos hiciéramos esta labor, amados, de compartir la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial, hubiera menos violencia en este mundo, hubiera menos violencia en nuestras ciudades, si más personas fuéramos luz, si más personas alumbráramos
a través del mensaje de nuestro Padre Celestial. No vamos a quedar hasta aquí, amados, en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. No se olviden de compartir este mensaje, ponerle me gusta y suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shalom con todos, amados. Los bendecimos desde este lugar.